Jóvenes, esta teoría corresponde a la próxima semana, pero si se puede entender esto, jóvenes, todos vamos a ponernos a hacer el problema para jóvenes y así vamos a avanzar. Ya. Jóvenes, hasta el momento nosotros hemos visto movimiento de los cuerpos, pero no hemos considerado, jóvenes, la interacción del cuerpo con el medio. Por eso, jóvenes, si estudiamos, por ejemplo, un momento de movimiento rápido simple, en su vecindad, jóvenes, hay un medio, ¿no? Y en este caso podría ser el aire, ¿no? Entonces, jóvenes, para poder analizar este tipo de situaciones, jóvenes, también tenemos que considerar la interacción del objeto de estudio con el medio, que en este caso es el aire. Esto, jóvenes, es bien plausible. Por ejemplo, si usted viaja, jóvenes, en bus y abre las ventanas, y conforme el vehículo, jóvenes, aumenta de velocidad, usted siente mayor resistencia al aire. ¿Correcto, jóvenes? Y eso se da en todas las situaciones, jóvenes, porque cuando nosotros viajamos en bus, naturalmente nuestro cuerpo, jóvenes, está en interacción con el medio, en este caso el aire, ¿no? Entonces, conforme aumenta la velocidad y también, jóvenes, aumenta la resistencia. Ahora, si el bus, jóvenes, viaja a 60 km por hora, ¿usted a cuántos kilómetros por hora viaja? La misma velocidad. ¿Correcto, jóvenes? La misma velocidad. Por eso aumenta la velocidad y la resistencia, jóvenes, se incrementa también. Entonces, esa es la situación que vamos a ver, jóvenes, ¿no? Bueno, acá en la figura, jóvenes, el medio es esto, ¿no? ¿Correcto? Tenemos igual un sistema más arrasado, ¿correcto? Entonces, jóvenes, ¿qué va a ocurrir, no? Va a empezar la oscilación, jóvenes, lo perturbamos el medio, empieza la oscilación, pero acá hay una particularidad. La amplitud, jóvenes, va a ir disminuyendo progresivamente hasta hacerse cero. Porque en el caso ideal, jóvenes, en el caso ideal, tenemos esta situación. Y tenemos un caso idealizado. Más a nosotros. Este objeto, jóvenes, siempre va a ir oscilando entre estos dos puntos. ¿Correcto? Siempre va a estar en proceso de oscilación. Pero ya, jóvenes, cuando ocurre, o cuando el objeto está dentro de un medio, la primera oscilación, jóvenes, podría ser así, pero de ahí disminuyendo la amplitud. Llega un momento en que se detiene. ¿Se entiende esa idea, jóvenes? Que por eso acá se tiene esta figura, ¿no? En la primera oscilación, bueno, tenemos una amplitud. Conforme pasa el tiempo, va a ir disminuyendo hasta que se detiene. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahora, esa fuerza, jóvenes, acá hay una fuerza, ¿no? Del proceso de interacción del sistema más avanzante con el medio. Esa fuerza que nosotros, jóvenes, la llamamos la fuerza amortiguadora. Que no es otra cosa, jóvenes, es una constante beta por P. Y esta es la velocidad. Hace un momento, jóvenes, les comentaba de que cuando uno viaja en bus, conforme aumenta la velocidad, sentimos mayor resistencia, ¿no? Y por eso, jóvenes, esta fuerza amortiguadora tiene esta característica, ¿no? Va a estar en función de la velocidad, ¿no? Si el sistema más absorto, jóvenes, se mueve más rápido, naturalmente esta fuerza será mayor. Y si es menor, menor. ¿Por lo tanto, jóvenes? Entonces, de ahí, jóvenes, se tiene esta ecuación diferencial. Pero igual, jóvenes, no hay que ver esto como una fórmula. ¿Cómo lo llegamos a este punto? Vamos a ver. Eso no lo voy a poner solamente para una explicación. Lo que quiero que veas cómo se ve. Cuando de ahí, aparte de esta ecuación diferencial, ustedes lo pueden resolver fácilmente. Joder, antes, ¿ya empezó su clase de laboratorio? Sí. Ya. Bueno. Entonces, jóvenes, trabajemos.
un sistema más abundante. Pero jóvenes, acá hay un medio, ¿no? Entonces, jóvenes, díganme cuáles son las fuerzas jóvenes que actúan sobre el objeto. La elástica, la normal, la de gravedad. Tenemos la fuerza gravitatoria, ¿qué más? Normal, Normal, la elástica la fuerza elástica que dice, y la amortiguadora. y una fuerza amortiguadora, ¿ya? Ahora, esa fuerza amortiguadora, jóvenes, no la voy a poner en una dirección específica. ¿Sabes por qué? Porque va a depender de esto, ¿no? ¿Ya? Recuerden, jóvenes, la velocidad, el signo de la velocidad que nos indica La dirección. la dirección hacia donde nos movemos, ¿no? Si, por ejemplo, mira, fijamos que el sistema coronado así, esa es la parte positiva, y el medio plazo podría ser, por ejemplo, 5i, ¿verdad? 5i metros por segundo. Si no para acá, podría ser menos 2i. Entonces, esa velocidad, jóvenes, va a indicar la dirección de la movimiento. Entonces, mira, acá específicamente, no le voy a poner una dirección específica para eso, porque va a ser variable. Entonces, vamos a poner una situación particular, que lo voy a poner así. ¿Correcto? Porque esto va a ir variando, joven. Naturalmente, si el objeto se va para allá, ¿correcto? Se va para allá, esta fuerza se invierte, exclusivamente. Por ejemplo, no va a mantener una dirección uniforme. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Allá. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien, nunca se olviden de estos jóvenes. X, Y, menos X y menos Y. ¿Cuáles son los vectores unitarios asociados? Y menos I, Menos I, J menos J. J y menos J. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, ya, en esa operación, recuerden que la fuerza elástica siempre es una fuerza que apunta hacia el centro, ¿no? ¿Qué forma tiene? KX, ¿no? Ajá. Menos KX. La normal, joven, va a ser el mejor. La fuerza amortiguadora, ¿cómo es? Menos beta. Beta por la velocidad. Profe, ¿cómo se llama ese beta? Beta es una constante que depende de las características de la interacción del objeto con el medio. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, mira, usted tiene este cuerpo. Este cuerpo no va a interactuar de la misma forma que este otro objeto, por ejemplo, ¿no? Imagínate, esto se mueve en medio, ¿ya? Y este otro en el mismo medio. Pero el proceso de interacción no va a ser lo mismo, va a depender de la forma. Entonces, esto depende de la naturaleza de los materiales que están en interacción. No es una constante, que lo podríamos, porque va a depender, naturalmente este valor es una constante, pero va a depender de qué tipo de material está en proceso de interacción. ¿Ya? Entonces, jóvenes, con eso, beta. Okay. ¿Correcto? ¿Qué más? Nada más. Masa por aceleración. Ahora, recuerden, jóvenes, esto acá, cuando estudiamos movimiento de los cuerpos, el vector de posición contiene la información acerca del objeto de estudio. Si tenemos vector de posición, tenemos la velocidad, que no es otra cosa que la derivada, ¿verdad? Y la aceleración, jóvenes, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o lo mismo decir la segunda derivada respecto al tiempo. Pero como este objeto, jóvenes, se mueve a lo largo del eje X, ¿ya? Específicamente, nuestra velocidad no va a ser otra cosa que esto. ¿No está bien? Y nuestra aceleración. ¿Por qué? Porque solo estamos estudiando movimiento pues, a lo largo del eje X. Entonces, ahora tendríamos esto. Nos cae X y NJ, faltó la fuerza gravitatoria joven. No la misma. La fuerza gravitatoria. Entonces, NJ, acá menos beta, pero en vez de P va a poner derivada de X respecto a tiempo y menos MG
convenientemente. Tendríamos menos kx y menos k. Menos beta derivada de x respecto al tiempo jóvenes, si dos vectores son iguales, sus componentes son iguales, ¿verdad? Este tiene componente y entonces en el otro lado no tengo j, jóvenes, ¿qué implica? 0. 0. Entonces, jóvenes, vamos a armarlo convenientemente, tendríamos esto. Si esto lo pasamos al otro lado, ¿ya? Pasamos al otro lado y lo dividimos entre m, tendríamos esto. ¿Ya? Más beta entre m, beta entre m, más la entre m. ¿Vale? Entonces, muchos libros cuando explican movimiento armónico simple, perdón, en este caso movimiento amortiguado, de frente empieza con esto. ¿Ya? Pero jóvenes, acá estamos profundizando, ¿no? Todo jóvenes, ¿de dónde sale? De la segunda ley de Newton. ¿Saben cuánto, jóvenes? Esta ecuación diferencial para ustedes es muy familiar. Ustedes saben todas las técnicas, ¿verdad? ¿Correcto? Pero jóvenes, la idea es que también puedan ver la parte física, ¿no? O sea, no solamente jóvenes se trata de resolver problemas, ¿no? ¿Correcto? Sino de hacer ese análisis. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Y ahora no está claro? Estoy para repetirlo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya saben cómo se llega acá. ¿Cómo se llega? ¿Correcto? Copien, jóvenes, para continuar. Jóvenes, para la próxima clase no hay tarea porque primero tengo que terminar de resolver la lista. ¿Está bien? La segunda lista. Termino eso, a la siguiente clase presentan su trabajo. Bueno, cuando digo terminar me refiero, jóvenes, a la mayor cantidad de problemas. Comienzos. Tenemos ahora esta ecuación diferencial. Para tener ahora solamente las constantes como un factor, en este caso como solamente en la parte del numerador, vamos a hacer unos cambios de variables. ¿Está bien, jóvenes? Beta entre m lo vamos a llamar una constante y k entre m otra constante. Hacer ese cambio de variable, ¿correcto? Donde pues estos, jóvenes, es omega sub 0 al cuadrado. ¿Qué vendría a ser, jóvenes, eso? La frecuencia angular. Sería la frecuencia, jóvenes, pero cuando la oscilación es libre, ¿no? No hay un medio que está interactuando, en este caso, con la fuente del movimiento. ¿Ya? Y además, jóvenes, este beta entre m, ¿ya? Lo vamos a llevar 2 gamma, ¿correcto? Entonces, jóvenes, al hacer ese cambio de variable, esa sería nuestra ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve eso, jóvenes? ¿Ustedes se lo cuentan? Laplace. ¿Puedo probar, jóvenes? Sí. Bueno, naturalmente, jóvenes, hay varios métodos de solución, ¿no? No es algo único, ¿no? Hay varios, jóvenes. Entonces, jóvenes, al resolver esta ecuación diferencial, jóvenes, la solución va a tener esta característica, ¿correcto? Y siendo R, jóvenes, siendo R, ¿ya? Va a ser, jóvenes, R1, esta constante, ¿no? Que es gamma, más o menos gamma cuadrado menos omega sub 0 cuadrado,
y alrededor va a ser menos gamma menos toda esta raíz jóvenes. Gamma cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Entonces, jóvenes, el comportamiento de una oscilación amortiguada, jóvenes, va a depender mucho, jóvenes, de cómo es la relación entre gamma cuadrado y omega sub 0. O sea, si es positivo o negativo. Va a depender de eso, jóvenes. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ya teniendo, jóvenes, en claro cómo es el comportamiento de estos dos parámetros, vamos a poder determinar, jóvenes, qué tipo de comportamiento va a tener, jóvenes, en este caso la oscilación amortiguada. Ahora, estos valores A y B, jóvenes, se determinan por las condiciones iniciales que plantea el problema. Por ejemplo, el problema podría decir, inicialmente el sistema masa resorte se encuentra a 3 metros de su posición de equilibrio. Entonces, con esas condiciones, jóvenes, se determinan los valores A y B. ¿Correcto? Pero lo vamos a concentrar, jóvenes, en el comportamiento de esta raíz. Por ejemplo, ¿ya? El primer caso, jóvenes, no está claro, jóvenes. Amortiguado. Típicamente amortiguado. Empezamos. Entonces, el primer caso, por ejemplo, es sobreamortiguado. En el caso de sobreamortiguado, jóvenes, pueden ver cómo, jóvenes, la amplitud va a ir disminuyendo. Va a tener ese comportamiento. Ahora, ¿qué se cumple, jóvenes, en un caso de movimiento sobreamortiguado? Esta constante, jóvenes, que es gamma al cuadrado, es mayor a omega sub 0 al cuadrado. ¿Correcto? Todos estamos partiendo, jóvenes, de este análisis, ¿no? Es mayor. Entonces, jóvenes, si es mayor, ¿no?, la solución de la ecuación diferencial, o sea, de esta ecuación diferencial va a ser x a la gamma t menos, pero e a la menos gamma t por todo este valor. Este valor es ahí de, jóvenes, lo vamos a determinar con las condiciones de frontera y con las condiciones iniciales. ¿Ya? Pues si eso, pues no. Aunque este material ya lo tiene en PDF. El otro caso, jóvenes, es típicamente amortiguado, pero esto se da, jóvenes, cuando gamma es igual a omega. Nuevamente, jóvenes, acá estamos haciendo este análisis. Si son iguales, esto se hace cero, ¿no? Solamente me quedaría eso. Entonces, jóvenes, cuando es movimiento típicamente amortiguado, la amplitud va a ir disminuyendo hacia jóvenes. Por lo tanto, jóvenes, la solución simplemente sería esto. Y estos valores se determinan por las condiciones iniciales y las condiciones de frontera. Por último, jóvenes, por último, el inframortiguado. Y inframortiguado, jóvenes, este valor, ¿no? Este valor, jóvenes, es una cantidad negativa. Si es una cantidad negativa, jóvenes, ¿qué se aplica? Números complejos, ¿no? Justo que están llevando este semestre, ¿verdad? Correcto. Ahora, jóvenes, aquí es igual esto. Si yo tengo, por ejemplo, raíz de menos 1, aquí es igual menos ahí, ¿no? correcto, jóvenes, dentro de la teoría de números complejos.
¿Correcto? Entonces, jóvenes, esa teoría se va a aplicar también. ¿Ya? Entonces, simplemente, jóvenes, se saca se saca la raíz de menos 1, entonces sería i, y tendríamos jóvenes estos valores. ¿Correcto? Se hace otro cambio de variable, jóvenes, lo llevamos hasta el lambda, este valor, entonces R1 y R2 sería esto. Y haciendo la operación correspondiente, jóvenes, la solución sería esta, ¿no? Una constante C, E a la menos gamma t por coseno de lambda t menos pi, pero siendo lambda este valor. Y además, jóvenes, este valor C es a cuadrado más b cuadrado y pi es la fase inicial. Nuevamente, considerando, jóvenes, las condiciones donde las condiciones iniciales, se determina ese valor exacto. Otro parámetro, jóvenes, interesante es el periodo, en este caso de movimiento inframortiguado, que no es otra cosa que 2pi entre lambda. ¿Correcto, jóvenes? Pero lambda era este valor, ¿no? La raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos gamma al cuadrado, y se tiene este valor. Y por tanto, ahora, jóvenes, recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo, esta sería la frecuencia, ¿no? Igual van a tener este tipo de comportamiento. Es inframortiguado. Otro parámetro interesante, jóvenes, es el decremento logarítmico, ¿ya? Que caracteriza, jóvenes, cómo es el comportamiento de la amortiguación con respecto al tiempo, y este parámetro no es otra cosa que gamma por el periodo, ¿no? Ahora, jóvenes, vamos a entrar a otro tipo de oscilaciones. Hemos visto, ya para hacer el primer caso era esto. El primer caso, jóvenes, era una oscilación libre, ¿ya? En la cual no se consideraba, jóvenes, el medio en donde se desplaza el cuerpo, ¿correcto? Era un concepto idealizado. Y esto, jóvenes, es lo más simple que hay, el movimiento de la simple. Pero de ahí, hemos considerado el siguiente caso. Ya cuando el objeto, jóvenes, está en movimiento, pero dentro de un medio. ¿Ya? Algo que pueden notar, jóvenes, cuando tenemos este tipo de movimiento, con el pasar del tiempo, jóvenes, al final el objeto se va a detenerse, ¿correcto? Entonces, jóvenes, ¿qué se debe hacer para que no se detenga? Que me dé motivación. A la otra imagen, por ejemplo. Para que no se detengan, jóvenes, ¿qué se debe hacer acá? Constante, ¿no? ¿Sí? Porque de lo contrario, jóvenes, se detiene. Entonces, jóvenes, acá vamos a ver un tipo de movimiento que va a tener las características antes indicadas. Esto se le llama, jóvenes, las oscilaciones forzadas, ¿correcto? Entonces, jóvenes, en todo movimiento, ¿no?, que está dentro de un medio, jóvenes, que podría ser el aire, el objeto, jóvenes, va a llegar a detenerse por el proceso de fricción que surge ahí, ¿no? Hay una fuerza de fricción que va a surgir. Entonces, para evitar eso, jóvenes, para que el objeto no se detenga, sino que permanezca en movimiento, ¿ya?, tenemos que aplicar, jóvenes, una fuerza externa, ¿correcto?
Y esta fuerza externa, jóvenes, tiene que ser periódica, ¿no? Por eso puede ser de una forma de seno o coseno. Por lo tanto, jóvenes, entonces, mira, y ahorita vamos a aplicar, jóvenes, la segunda ley de Newton para poder determinar, más jóvenes, el comportamiento de este movimiento. Pueden observar, jóvenes, que acá tenemos el sistema masa-resorte que está oscilando pues en un medio, que en este caso es el aire. ¿Está bien, jóvenes? El aire. ¿Ya? Acá tenemos resorte y acá, jóvenes, quien va a proporcionar esa fuerza externa de tipo periódico va a ser, jóvenes, un generador de señal y acá va a ocurrir una vibración y esa fuerza externa, jóvenes, va a tener estas características. Y constantemente, jóvenes, debe ejercer una fuerza, en este caso, el objeto de movimiento. Entonces, jóvenes, ¿cómo trabajaríamos considerando la segunda ley de Newton en este caso? Voy a borrar. Tendríamos esto, ¿verdad, jóvenes? Va a estar en movimiento. Otra cosa que les quería decir aquí. Esa fuerza externa tiene que ser contraria a la fuerza de fricción o en la misma dirección. Contraria, no, porque si fuera en la misma dirección, peor contribuiría a que se detenga. ¿Sí o no? ¿Correcto, jóvenes? Yo por eso este signo. ¿Está bien? O sea, las fuerzas de fricción con esta fuerza son contrarias. ¿Ya? Porque si ambos, jóvenes, estuvieran en la misma dirección, contribuye a que se detenga mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, con esta consideración, jóvenes, por ejemplo, tenemos la fuerza gravitatoria, tenemos la normal, tenemos la fuerza elástica. Para acá, jóvenes, podemos tener la fuerza amortiguadora y, jóvenes, y la fuerza externa, ¿no? Que en este caso le hemos llamado F, ¿no? F de T. ¿Ya? Pero recuerden que esta fuerza externa es contraria a la fuerza de fricción. ¿Está bien, jóvenes? Correcto. Ya. Lo que sí, jóvenes, deben considerar que en el modelo que estamos estudiando es que no hay fricción, jóvenes, entre el cuerpo y la plataforma donde se desplaza, no hay fuerza de fricción. La fricción surge, jóvenes, consecuencias del objeto o el medio, en este caso el fluido. Entonces, jóvenes, decimos sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Cuáles fuerzas? La fuerza externa más la fuerza elástica, la normal, más la fuerza amortiguadora, la fuerza gravitatoria igual a masa por aceleración. Recordar, jóvenes, que esta fuerza, la amortiguación es menos beta por velocidad. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tendríamos esto. Fuerza elástica es menos KX. Menos KX, NJ, menos beta, derivada de X, o lo que estoy viendo ahí, menos correcto, jóvenes, tendríamos eso. Además, la magnitud de la fuerza Ft podría ser coseno seno.
omega sub 0, todo G sub 0, coseno de omega 1. Esa es su magnitud. Entonces, jóvenes, esa fuerza, ¿no? Esa fuerza quedaría así, jóvenes. Ahora, esto de acá, jóvenes, lo pasamos a otro lado, como tal. Porque específicamente, jóvenes, no le he puesto una dirección específica. ¿Saben por qué? Porque esto, jóvenes, es función de coseno. Recuerden, jóvenes, el coseno cómo se comporta. Coseno va de dónde a dónde? De menos 1 a... La verdad, jóvenes, esa es su variación de coseno. ¿Ya? Por eso, jóvenes, no le está asignando una dirección específica. Lo podría ponerse aquí solamente aquí, ¿no? Acá, ponemos. KX MJ y si consideramos ese valor, jóvenes, tendríamos F sub 0 coseno de omega sub 1t va a pasar al otro lado, todo va de no valores, pasa al otro lado. Tendríamos acá, antes de eso, voy a agrupar antes de eso. Si agrupamos, tendríamos esto, f de t menos kx menos beta derivada de x a tiempo más n menos mg omega. Pueden observar, los jóvenes, que estos dos vectores son iguales, por tanto, estos son iguales. Si podrían copiar los jóvenes hasta acá para poder proseguir, porque no tengo espacio. Copia hasta el gol. Jóvenes, los grandes diseños dentro de la ingeniería muchas veces se han inspirado en los animales, ¿no? O sea, en la forma como se desplazan los animales. Específicamente, jóvenes, para mejorar el diseño, por ejemplo, del tren bala, han estudiado jóvenes de comportamiento grave, ¿no? Porque lo que va a hacer es borrar la parte superior para tener espacio. Como ya se hizo toda esta máquina. Entonces ahora tendríamos esto, ¿no? F de t
cuadrada de x coseno del tiempo, m por la derivada de x coseno. Bueno, la segunda derivada. Este valor, jóvenes, inicialmente era f coseno. Es f mayúscula, ¿no? F mayúscula por coseno de omega sub 1 kx menos delta ahora todo lo dividimos entre n. ¿Qué va a pasar? Ese m, f mayúscula, f sub 0 mayúscula entre m, jóvenes, lo vamos a llamar minúscula, coseno de omega sub 1 t. Este valor, jóvenes, de lo que hemos hecho anteriormente, ¿cómo era? Si esto lo pasamos al otro lado, tendríamos Omega. omega sub 0 al cuadrado de x. Y el otro modelo, beta sobre m, 2 gamma. 2 gamma. Y el otro jóvenes simplemente queda así. La segunda regular. ¿Correcto? Eso jóvenes la forma como se deduce. Ahora, a partir de esto, jóvenes, es la matemática que ustedes lo conocen muy bien. Este tipo de ecuación, ¿qué tipo de soluciones tiene? Tiene una solución homogénea y particular. ¿Ya? Tiene una solución homogénea y particular, ¿no? Y hay varias técnicas para resolver ese tipo de ecuaciones, jóvenes. En general, jóvenes, va a tener esto, una solución homogénea y una solución particular. Pero, jóvenes, acá está el análisis físico, ¿no? Todo, jóvenes, se parte de la segunda ley de Newton. Ahora, termine de copiar, jóvenes, para proseguir. En general, jóvenes, hay una situación particular para tiempos muy grandes. Una solución sería esta, de esta ecuación diferencial, que es bastante sencilla, que es f sub 0, jóvenes, que estamos hablando, jóvenes, de la fuerza externa, ¿no? Que proporciona una fuerza periódica constante al medio. Y esta es la frecuencia también de la fuerza externa. Omega sub 0, jóvenes, es el cociente entre K entre m, siendo K la constante elástica resulta y m la masa del objeto en movimiento. ¿Ya? Y este parámetro que ya hemos explicado previamente. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de resonancia mecánica. ¿Cuándo ocurre, jóvenes, la resonancia? La resonancia, jóvenes, una forma de observar la resonancia es cuando la amplitud, jóvenes, del objeto en movimiento empieza a crecer, ¿no? En este caso, por ejemplo, jóvenes, tenemos esta amplitud, pero sin embargo, en otra situación va creciendo, ¿no? Así sucesivamente, jóvenes, va creciendo, ¿no? ¿En qué caso se da, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Cuando beta es grande, ¿qué era beta, jóvenes? Es constante. Correcto, ¿no? Que nos habló de la interacción del cuerpo con el medio, ¿no? ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, si es un oscilador y el medio es el aire, ¿no? Y esa interacción, ¿correcto, jóvenes? Y esa fuerza para jóvenes, y ese valor beta era un componente fundamental de la fuerza amortiguadora, ¿correcto, jóvenes? Entonces, mira, en otras palabras, jóvenes, estaríamos viendo la fuerza amortiguadora, ¿no? Me refiero a esta, ¿no? ¿Saben cuánto, jóvenes? Ya, ese comportamiento, ¿correcto? Entonces, vean, jóvenes, ¿qué va a ocurrir con esa fuerza? Sí, correcto. Entonces, miren, beta muy grande ese comportamiento, ¿ya? Pero conforme, jóvenes, beta va disminuyendo, y hay un instante, por ejemplo, que beta es 0. Cuando es beta 0, jóvenes, ¿en qué situación nos encontramos?
prácticamente ya no es ficción. En el vacío. ¿Sí o no? Se dan cuenta, jóvenes, que ya no es ficción, pero sin embargo el agente externo sigue proporcionando una fuerza. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, esos jóvenes que van a causar que la amplitud va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces, jóvenes, hay un punto interesante acá cuando se habla, por ejemplo, ¿en qué caso se va a dar, jóvenes, la resonancia mecánica? Básicamente, jóvenes, cuando la frecuencia del medio, ¿correcto?, es similar a la frecuencia, en este caso, del agente externo, que le va a proporcionar la fuerza. Por lo tanto, cuando eso se da, jóvenes, se va a dar la resonancia. ¿Correcto? Siendo esta la amplitud de la resonancia. Hay un caso interesante, jóvenes, incluso lo sacan en los documentales, ¿ya? De la destrucción, jóvenes, del puente de Tacoma Narro, ¿ya? Este puente, jóvenes, se derrumbó poco después de su inauguración. ¿Qué ocurre, jóvenes? El puente, jóvenes, como tal, tiene una frecuencia de oscilación, ¿correcto, jóvenes? ¿Ya? Se decía, jóvenes, la clase pasada, que la naturaleza, jóvenes, muchos cuerpos describen un movimiento armónico simple. ¿Correcto, jóvenes? Bueno, se podría aproximar con ese modelo. Entonces, de por sí, este puente, jóvenes, tenía una frecuencia natural de oscilación. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, ese tipo de oscilación, jóvenes, naturalmente, visualmente no es tan visible, ¿no? Salvo que sea un puente colgante, ¿no? Que uno puede observar los jóvenes visualmente, pero en estructuras sólidas como esta también, jóvenes, hay un proceso de oscilación, pero aunque no es pues tan visible a la vista, ¿no? Entonces, jóvenes, este puente tenía su propia frecuencia natural de oscilación. ¿Y qué ocurrió, jóvenes, no? Que este puente está dentro de un medio. Entonces, jóvenes, si en el medio, por ejemplo, ¿no?, hay un agente externo que le proporciona, jóvenes, una fuerza con estas características, y además, si esta frecuencia, jóvenes, es muy cercana a esto, ¿qué va a ocurrir? La amplitud de oscilación va a ir aumentando, ¿correcto? Sigue aumentando, jóvenes, y eso es lo que ha pasado. ¿Ya? Es un aspecto interesante, jóvenes, que se debe considerar, jóvenes, dentro del diseño de ingeniería. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya con esto estamos cerrando este tema. Bueno, cerrando en el sentido de la parte teórica, ahora vamos a pasar solamente a la solución de problemas. Asociación de resistencia, ¿verdad? En serie y en paralelo. Y ocurre lo mismo, jóvenes, cuando se tienen, por ejemplo, varios resortes. Y vamos a ver eso. Primero en serie. Sucesivamente no tiene la razón. Es la razón. Cada uno de ellos tiene su propia constante, ¿no? ¿Saben, jóvenes? Esa constante elástica de resorte también, jóvenes, depende de la naturaleza del material del cual está hecho. ¿Correcto, jóvenes? Entonces,
Si hay jóvenes actúa una fuerza cualquiera, podría ser esto. Si hacemos, por ejemplo, que una fuerza externa, jóvenes, que ejerce sobre eso. Entonces, jóvenes, por la tercera ley de Newton que va a ocurrir, hay un proceso de reacción, ¿verdad? Entonces, esa fuerza, por ejemplo, se va a transmitir. Esa fuerza interna, jóvenes, lo vamos a llamar F, su magnitud. F, su magnitud. Puede ser por ejemplo. Entonces, jóvenes, acá, por tercera ley de Newton, jóvenes, se van a generar lo que son las fuerzas. ¿Correcto? La magnitud de esa fuerza externa es su magnitud. Entonces, por acá tenemos, jóvenes, se genera una serie de fuerzas de la misma magnitud. Se transmite, ¿no? Se transmite. Algo que deben de recordar, jóvenes. ¿A qué es igual, jóvenes, en general una fuerza elástica? Vamos a una externa, menos K por L. Entonces, jóvenes, para este análisis yo lo podría considerar así. Por ejemplo, la fuerza elástica, así. Así va. Para otros jóvenes, menos K, ¿ya? Este X está, recuerden, jóvenes, este X a qué se refiere, a la deformación, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, X0, esta es la longitud natural del microscopio. Cuando no está deformado, jóvenes, ¿cómo es esto de acá? La fuerza elástica es igual menos K, 0. Entonces, jóvenes, ese X en general está referido a la posición respecto al equilibrio, ¿no? Si es X0, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es un X1, ¿no? Entonces, en X1, por ejemplo, la fuerza sería esto. Por lo tanto, jóvenes, en otras palabras, ese X, jóvenes, se refiere a la deformación del resorte. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, ¿cuándo creen que ocurre, cuándo sería, jóvenes, la deformación total? ¿La suma de deformaciones? F1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mira, F1 sería menos K1 por delta de L1. ¿Sí o no? Sí. F2 sería menos K2 L2. Sucesivamente, F sub N de N menos K. La deformación total, jóvenes, sería la deformación total del sistema es la suma. O sea, delta de L sería delta de L1 más delta de L2. ¿Se entiende, jóvenes? Porque cada resorte, jóvenes, se deforma, ¿no? Una cierta cantidad. ¿Por lo tanto, jóvenes? Bien. Pero, jóvenes, acá, si solamente tomáramos la magnitud, acá, por ejemplo, entonces, F1, ya, solamente estoy tomando la magnitud. ¿Verdad, jóvenes? ¿Ya? F1. F2 sería solamente estoy tomando la magnitud. Y además, jóvenes, recuerden, ¿ya? Esta fuerza que se transmite es lo mismo, ¿ya?
Por tanto, jóvenes, estas cosas van a ser iguales en módulo. Luego tendríamos lo siguiente. Entonces, esto es lo más feliz. Delta de L1 entonces sería F entre K1. Delta de L2 va a ser igual a entonces esto podría funcionar. Podría llamarlo asterisco. Esta parte la voy a borrar. Dos asterisco en asterisco. Tendríamos entonces con el delta de L sería Fe1 entre K1 más F2 entre K2 sucesivamente entre F y M entre K5. ¿Correcto? Pero esta fuerza también, jóvenes, que vendría a ser este L también va a ser F sobre K. esa fuerza externa entre K resultante. La fuerza externa entre K resultante vamos a poner. ¿Correcto? A ver, jóvenes, les decía que por tercera ley de Newton, jóvenes, las magnitudes van a ser las mismas, ¿ya? Entonces la magnitud de F sub E1 es la misma que este valor. Luego tendremos lo siguiente. La resultante, ¿no? Por tanto, jóvenes, la resultante, ¿cuánto va a ser? En caso ¿está bien? Yo conjunto los otros. O sea, en lugar de ver jóvenes como tal, podríamos ver un solo resorte, pero con esta constante elástica. Copiamos. Copiamos.
Ahora termino para ver el caso de paralelo. Continuamos, ¿no? Vamos a hacer la otra situación de ahí. Si a este sistema joven se le ejerce una fuerza, por ejemplo, una fuerza F, ¿ya? Entonces, jóvenes, acá surgirá una fuerza F1, voy a poner solamente su módulo y F. Bueno. En el otro caso, jóvenes, por estar en serie, la fuerza se transmitía de la misma forma en todos los autos, pero en este caso no, por ejemplo, por la forma de la configuración, jóvenes. ¿Qué se va a cumplir, jóvenes? Esta fuerza externa va a ser la suma ¿ya? Pero esta fuerza, jóvenes, de tipo elástica, que es igual un K por un delta, ¿no? ¿Sería? Un K resultante por un delta de L. ¿Correcto? Entonces, para esta fuerza sería, jóvenes, K sub 1 por delta de L1 más K sub 2 por delta de L2 sucesivamente, jóvenes, K sub N por delta de L1. ¿Esas deltas, jóvenes, son iguales o diferentes? Vean la configuración, jóvenes. Iguales. Iguales, ¿verdad, jóvenes? En este caso, jóvenes, quien era igual era la fuerza transmitida, ¿no? ¿Correcto? Pero en otro caso, por la configuración, jóvenes, esas deltas van a ser iguales. Entonces, pues es lo siguiente. Delta de L va a ser igual a delta de L1 sucesivamente delta de L. Entonces, bueno, tendremos lo siguiente. Cada resultante por delta de L va a ser K1 por delta de L, K2 por delta de L, sucesivamente hasta el K sub N por delta de L.
Por tanto, jóvenes, la constante elástica resultante representa suma. Ok, ahora sí pasamos a solución de problemas. El problema número 5. Básicamente 5. Sí, el problema número 5. Ahora termina de copiar ahora para entrar a la solución de problemas. Jóvenes, alguien dejó abierto su correo, lo voy a cerrar porque ya su compañero jóvenes compartió la segunda lista de ejercicio. Entonces, vamos a resolver el problema número 1. Vamos a ir, jóvenes, de lo simple a lo complejo. Dice, jóvenes, una partícula realiza un mass, vale decir movimiento armónico simple, con una aceleración dada por a igual a menos 16 pi cuadrado de x. ¿No dice que x está en centímetros? Además, lo dice, jóvenes, sabiendo que el desplazamiento máximo es 4 centímetros y que se ha comenzado a contar el tiempo cuando el desplazamiento es positivo y la aceleración adquiere su máximo valor absoluto. Determinar la ecuación de movimiento, la velocidad y la aceleración. Empezamos. Dice lo siguiente, que las aceleraciones y cuadrado de el desplazamiento máximo, jóvenes, ¿qué vendría a ser? La deformación máxima. Va a graficar, ¿verdad? La amplitud. Este es nuestro objeto de movimiento armónico simple, ¿verdad? Y está oscilando, jóvenes, entre dos puntos, unos A y A, ¿correcto? Acá se da el proceso de oscilación, ¿correcto? Desplazamiento máximo, jóvenes, es la amplitud. ¿Está bien, jóvenes? Para que recuerden, jóvenes, que este es el punto de x igual a 0, ¿correcto? Entonces, a partir de eso viene este movimiento, ¿correcto? Si yo me encuentro, jóvenes, el máximo valor está acá. Podría estar acá, podría estar acá, ¿correcto? Tenemos eso. Entonces, jóvenes, pero tenemos como dato eso, nos dice, jóvenes, que es 4 centímetros. ¿Está en el sistema internacional, jóvenes? No. Hay que pasarlo, ¿no? ¿Sabía? 0,04 metros. Siempre, jóvenes, que los datos no estén en el sistema internacional, hay que pasarlo al sistema internacional, cosa que durante el proceso de solución del problema ya no nos ocupamos de las unidades, ¿no? Porque ya sabemos que el resultado va a salir en el sistema internacional. ¿Qué más dice, jóvenes? Dice, y que se ha comenzado a contar el tiempo cuando el desplazamiento es positivo y la aceleración adquiere su máximo absoluto. O sea, ¿dónde se encuentra inicialmente la partícula entonces? ¿Ah?
igual a 0 jóvenes es A. ¿Sabes por qué? Porque me dice lo siguiente. Y se ha comenzado a contar el tiempo cuando el desplazamiento es positivo y la aceleración adquiere su máximo absoluto. ¿Cuándo la aceleración adquiere su máximo absoluto? Cuando se encuentra en este extremo. Por eso estoy diciendo que x igual a 0 es A. O sea, cuando el tiempo es 0, es A. En otras palabras sería 0,04. Eso es dato, jóvenes. ¿Ya? Deben de recordar, jóvenes, que la posición acá es igual a coseno Omega T más un ángulo. esta es la amplitud, frecuencia de unidad, y esto que es, jóvenes, La fase. fase inicial, ¿verdad? Fase inicial. Entonces, jóvenes, mira, tenemos en este caso las condiciones de frontera y a partir de eso lo vamos a determinar, ¿no? A ver, recuerden, jóvenes, si esa es la posición, la velocidad que es igual, es la derivada, ¿no? Ojo, jóvenes, cuando la derivada temporal también se utiliza esta notación. ¿Ya? Es lo mismo, jóvenes, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, esto sería, jóvenes, menos omega a cero, ¿no? ¿Correcto? Y si volvemos a derivar, tendríamos la aceleración, que sería ¿cuánto tiempo? Más omega cuadrada a coseno de omega t más pi. ¿Sí o no? Pero, jóvenes, del dato, tenemos que la aceleración es menos, ¿verdad? ¿Ese x cuál es, jóvenes? A ver, La posición. es esta, ¿no? Ajá. ¿Todo lo que están siguiendo, jóvenes? ¿Ya? Ese es el x. Entonces, jóvenes, yo podría decir, entonces, omega al cuadrado es 16 pi cuadrado. ¿Correcto? Tomamos raíz y tendríamos 4 pi. ¿Verdad? Ya se tiene, jóvenes, ya se tiene el valor de omega, pero nos falta la fase inicial, ¿no? Entonces podríamos poner, jóvenes, luego, además, jóvenes, ojo, voy a poner de nuevo para no generar confusión. ¿Ya? Amplitud ya lo tenemos, 0,04. 0,04. Coseno. Omega, acabamos de calcular que vendría a ser 4pi, que más pi. ¿Correcto? Por tanto, x evaluado de 0, ¿cuánto vale? A. ¿Verdad? ¿Correcto? Entonces, acá ya no lo pongo la opinión porque de por sí ya sé que se refiere, jóvenes, a la posición. ¿Puedo borrar esto? Ya, entonces, jóvenes, ya. Luego, x igual a 0, x evaluado en 0, ¿qué es igual? A sería 0,4 coseno de 4pi por 0, ¿sí? Más ángulo de fase es igual a 0,04. ¿Está bien, jóvenes? Estoy evaluando. Acá tendremos 0,04 coseno 0 cuadrado a 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, jóvenes, mi coseno de pi, ¿cuánto es 0? 1. ¿Ya? Caben varias posibilidades, ¿no? Al menos caben dos posibilidades, jóvenes. Cuando hablamos, jóvenes, de ángulo de fase, naturalmente nos estamos refiriendo, jóvenes, a un ángulo relativamente pequeño. No tendría sentido, jóvenes, tener un ángulo de L vueltas y
consignarle como algo de fase inicial, ¿no? ¿Correcto? No tiene lógica que el enfoque trigonométrico sí tiene toda la lógica, ¿correcto? Entonces, para nuestro caso, ¿cuál sería este valor? 0. ¿Ya? 0. ¿Correcto? Ya como es la joven, trigonométricamente podría ser 2pi, 4pi, sucesivamente, ¿no? Pero jóvenes, para medir un ángulo, por ejemplo, ¿no? Un ángulo, nosotros no vamos a dar una vuelta y otra vuelta, ¿no? Trigonométricamente es posible, ¿correcto? Pero en caso vamos 0. Por la explicación jóvenes, por tanto, la posición sería 0,4 coseno de 4pi. ¿Correcto? ¿Pero qué nos quiere? Ya, la ecuación de movimiento ya tenemos. ¿Cuál sería la velocidad? Derivamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esto hoy? Sería menos 0.16 pi. 4pi seno. ¿Cuándo sería la velocidad máxima? Cuando Cuando este es 1. 1. ¿Te piden el tiempo o no te piden el tiempo? Porque incluso podría variar el tiempo, ¿no? Entonces, el máximo sería, jóvenes, bueno, tomando el valor absoluto, ¿no? Sería solamente 0,4 por 4pi metros por segundo. ¿Ya? Recuerda que el máximo de OSM es 1. ¿Todos jóvenes? ¿Cómo vamos a montar? Justo a las 12 tenemos laboratorio, jóvenes, pero bien dije que el laboratorio va a llegar por el lado. ¿Ustedes cuánto tiempo hacen caminando? Espero hacerle 2 minutos jóvenes. Está haciendo un laboratorio. El jueves 2 a 2. Espero antes de pura media hora. Sí. Después lo dice jóvenes, bueno, la aceleración máxima ya fácil lo pueden también determinar, ¿no? Tenemos la posición, la aceleración no sería derivada de la velocidad respecto al tiempo. Sería menos 0,04 por 4pi al cuadrado por 0. Toma su módulo. Sería solamente 0,04 metros por segundo cuadrado. ¿Qué voy a decir el dato? Ahora, ¿por qué jóvenes el dato sale así? Porque el dato dice que está en centímetros y nosotros ya lo hemos pasado a metros. Por eso la diferencia. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Ya? No vayan a pensar que estamos cerrados, no. Solo que el dato, jóvenes, está en centímetros. Nosotros ya lo hemos convertido a metros. Por eso nos sale ese resultado. ¿Ya? ¿Puedo ver esa parte? Jóvenes, sí. Lo bueno es que se puede caminar bastante jóvenes y hacer ejercicio. ¿De verdad? Eso es muy bueno, jóvenes. Y directamente nos ayuda en nuestra salud. Nosotros a veces tenemos que caminar de la puerta 7 hasta la puerta 2, porque queda nuestro local, ¿no? ¿Sí? Y toca seguir en o tenemos que hacer física o economía. Hacen buen ejercicio, jóvenes.
El año pasado jóvenes enseñó física 1 y uno de los salones, pero como era chiquito, que gracias a Dios nos dio otro ambiente, el pabellón antiguo, fue bastante amplio. Es bastante amplio. Dice jóvenes, la velocidad y la aceleración cuando el desplazamiento es la mitad del máximo. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el máximo desplazamiento es la amplitud, ¿no? ¿Sí o no? Entonces dice la velocidad y la aceleración cuando el desplazamiento es la mitad del máximo. O sea, en otras palabras, lo que nos está pidiendo es calcular la velocidad y la aceleración cuando x es igual a menos. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Ya? Entonces, jóvenes, rápidamente, ¿no? X a qué es igual. ¿Dónde está eso, no? X es 0,04 por 0 de 4 y t recto. Ya. ¿Cuánto es la amplitud, jóvenes? La amplitud es esta, ¿no? Ya. 0,4 entre 2. Entonces, jóvenes, acá coseno de 4pi, que sería 1 medio, ¿no? Coseno de 1 medio, ¿cuánto, jóvenes? ¿A qué ángulo es? 60 creo. 60, ¿no? 60 grados. Entonces, Tercios. 4pi t es 60 grados. Pero si lo llevamos a radianes, ¿sabes? Pi tercios. Pi tercios, ¿no? Bueno, ustedes dominan su trigonometría. ¿Y qué cuánto va a tener, jóvenes? ¿Ah? Un doceavo, ¿no? Un doceavo de un segundo. Los jóvenes, obvio las unidades en el proceso de solución, porque yo sé que ya está en un sistema internacional y los unidades que tienen que estar automáticamente en el sistema internacional. Por lo tanto, jóvenes, entonces yo no pongo unidades en el proceso. ¿Ya? Entonces, ya bien. O sea, cuando es este tiempo, jóvenes, cuando es este tiempo, ¿ya? Yo me encuentro en la mitad, ¿no? ¿Correcto? O sea, en otras palabras, ¿dónde está el plumón? Tarde. O sea, para un tiempo, por ejemplo, de un doceavo, justo acá, cuando yo me encuentro acá, que es a medios, el tiempo, ¿cuánto vale? Un doceavo. Sí. Y el problema me está pidiendo, jóvenes, creo que es la velocidad y la aceleración. ¿Verdad? Sí. Entonces, jóvenes, allá. Luego, jóvenes, yo sé que mi posición es 0,04, coseno de 4pi t, ¿correcto? Reemplazo por jóvenes. ¿Qué onda? ¿Mi velocidad cuánto sería? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Ahí está. Mi velocidad es menos 0,04 4pi por 0. Igual. Fácil, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, practiquen, lean los libros, no porque en cada tarea van a dejar de practicar jóvenes. ¿Ya? Cuando termine de resolver, ustedes van a presentar su trabajo, jóvenes. Aún no termino de resolver. ¿Ya? Entonces, pero eso no implica, jóvenes, que dejen de estudiar o dejen de practicar. ¿Ya? Mientras más practican, jóvenes, va a ser mucho mejor. Acá no